¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Rivelino, Salvador. ¿Qué tal, Temoris? ¿Qué tal, Rivelino? ¿Qué tal, Rive? ¿Qué tal? Andabas malillo, te vi por ahí. Ando todavía saliendo de una gripe ahí fuerte, pero aquí andamos, Temoris. Gracias. Laura Sánchez Ley, ¿cómo estás? Hola, Temoris, buenos días, tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Y Salvador, ¿estás en un archivo? ¿Estás muy ocupado? ¿Cambiaste los libros por las cajas? Sí, estoy en el National Security Archive, en el Archivo de Seguridad Nacional. ¿Y qué andas investigando? Si se puede saber. Buena pregunta, ¿no? No, trabajando con documentos desclasificados para proyectos en México y Honduras. Muy bien, excelente. Sí. Que, Ahí Laura sabe también. Que sea productivo. Bueno, pues ya saben, el día de ayer se anunció que habían rescatado a 32 personas, y se había dicho 31, pero uno de ellos es un bebé que no había sido registrado. Las 32 personas que fueron secuestradas en la frontera de Tamaulipas con Texas. Pero pues no hay detenidos. Le preguntaron, ayer nos anunció, hoy le preguntaron al presidente en la mañana, dijo no tener la información, y esto recuerda pues otras situaciones parecidas, ¿no? Como los turistas estadounidenses que fueron secuestrados, algunos de ellos muertos, en esa misma zona, y que tampoco hubo una captura de detenidos. ¿Qué nos dice esto? Y también el hecho de que sigan ocurriendo, o sea, no es un caso aislado. Tal vez llama la atención por el número de personas que se llevaron, pero los secuestros de migrantes son una constante, no solamente en Tamaulipas, sino en distintos puntos de la ruta de los migrantes hacia la frontera en el territorio de México. ¿Cómo ves tú esto, Riverino? Sí, gracias, Temoris. Gracias por la invitación, Laura. Un honor estar en esta mesa. Salvador Leiva, también un honor estar aquí. Y Temoris, ya sabes, tiene años que nos conocemos y el aprecio que tengo y el cariño que tengo. Muchas gracias, Temoris. Muchas pasamos juntos. ¿Cómo? Muchas pasamos juntos. Exacto. Muchas aventuras, sí. Bueno, haremos una mesa de eso otro día. Pero bueno, sí, una situación complejísima, pues triste, preocupante lo que ocurrió en Reynosa. Se empezaron a conocer las primeras informaciones por ahí del domingo en la noche, el lunes en la mañana. Pues sí, como bien dices, ya hay varios casos de esta situación de secuestro de migrantes, y sobre todo esta característica que es verdaderamente preocupante. Hay que recordar que lo de San Fernando, cuando son pues, asesinados a mansalva por un grupo de la delincuencia organizada también en Tamaulipas, en San Fernando, Tamaulipas, pues era las investigaciones. Marcela Turati acaba de sacar un libro extraordinario, por ahí El Faro, también Oscar Martínez hizo una crónica maravillosa, me acuerdo, sobre San Fernando, pues que era el cobro que hacía el crimen organizado a polleros, a coyotes, para el paso de migrantes hacia Estados Unidos en diferentes puntos del territorio nacional, ¿no? Ahora lo que hemos visto es esto, ¿no? En el año pasado, en julio, finales de julio, principios de agosto, por ahí, hicimos una cobertura en el Sol de México, pues en Chiapas, y esta situación es verdaderamente lamentable, ¿no? Ver cómo se extorsionan a los migrantes desde, bueno, lo que vimos desde la frontera, ¿no? Desde el río Suchiate en adelante, ¿no? Son migrantes, muchos venezolanos, sudamericanos, centroamericanos, de países del Caribe,
pues que vienen con toda esta desesperación de pues alcanzar la frontera con Estados Unidos y cruzar hacia Estados Unidos. Muchos se quedan por el territorio nacional, pero la extorsión que hay de grupos de la delincuencia organizada, que ya está muy marcado en distintos hechos que se han visto. Lo vimos ahorita en este suceso que acaba de ocurrir en Tamaulipas. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que los migrantes traen dinero y que los migrantes aparte se puede extorsionar tanto a la familia en sus países de origen como a la familia que ya llegó a Estados Unidos. Entonces es esto que hablaba la semana pasada con Alex aquí también en Astillero, la diversificación de los delitos de la delincuencia organizada, que ya es mínimo lo del tráfico de drogas o lo del tráfico de armas, y que estos son los grandes negocios y que es verdaderamente lamentable y preocupante, Temoris. Gracias, Rivelino. Laura Sánchez Ley, bueno, tú viste, ¿no? Cómo en un principio la noticia la dio el gobierno estatal y fue repetida también por la secretaria de Gobernación, de que había sido un rescate, el de los 32 migrantes, que incluso detallaron cómo los buscaron, usando cámaras, haciendo seguimientos telefónicos, toda una historia que resultó falsa. O si hicieron esos procedimientos, por lo menos no fueron los que condujeron a la liberación de los migrantes. De alguna forma, este grupo armado decidió dejarlos libres. Uno se puede imaginar que hubo algún tipo de contacto, no sé cómo lo ves tú, pero también este tema de inventar cosas, de inventar que hicimos tanto y luego dice mi mamá que siempre no. Ya el presidente aclaró esta mañana y ya le había también dicho al diario Reforma que los liberaron. Entonces, ¿qué opinas tú de que los hayan liberado, de que se toman toda la molestia de hacer un operativo para llevárselos y luego los dejan ir, y la falsificación de operativos exitosos? Mira, a riesgo de que me funen en el chat, porque ya los conozco cómo son de bravos luego y bravas, se ponen bien bravos, no quiero que me anden acusando de nada, pero mira, la realidad es la siguiente, yo creo que no supieron cómo manejarlo, hubo una confusión tremenda en la manera en que se manejó la información. Recordemos que incluso, por ejemplo, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, pues decía que era un incidente aislado, ¿no? Que de repente secuestraban a uno, a dos, pero que realmente no era algo que sucedía en la frontera de México con Estados Unidos, pues dejando, de verdad, yo no creo que ella sea tan ingenua como para pensar que esto sucede, ¿no? Se sabe de los secuestros masivos de migrantes, se sabe de los antecedentes de las fosas clandestinas de San Fernando, de Coahuila, sabemos cómo se mueve exactamente la estructura delincuencial y cómo el cártel de los Zetas desde hace muchísimos años, pues opera esta zona incluso con mini embajadas. Recordemos que hay un juicio en Estados Unidos, por ejemplo, colegas, donde pues está acusando incluso a los Zetas de terrorismo, y el caso parte de cómo establecieron mini embajadas en distintos estados del norte de México, justamente dedicados a la extorsión y al secuestro de migrantes. Entonces yo no creo que ella sea tan ingenua para saber que esto no sucedía. Después tenemos toda esta clase de versiones encontradas y creo que de verdad se le salió de las manos el tema. Ahora, yo no creo de verdad en las labores de inteligencia. Temoris, yo lo que creo es que evidentemente los narcotraficantes, como en otras ocasiones, saben que cuando los casos se vuelven tan mediáticos, se les va a calentar la plaza. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el Estado va a mandar elementos de seguridad, Guardia Nacional, al Ejército, de tal manera que no van a poder seguir con sus operaciones delincuenciales. Vamos, recordemos lo que sucedió con los turistas en la frontera que iban a una operación, a una cirugía plástica, que venían de Estados Unidos y que luego pues el mismo cártel del Golfo presenta y exhibe a las personas que hicieron esto y dicen que se deslindan totalmente en un acto claro de que no se les caliente la plaza, ¿no? Que es como se le llama cuando la autoridad, en la jerga ahora sí delincuencial, pues manda elementos de seguridad y refuerza las fronteras y bueno, básicamente no los deja trabajar en el trasiego de drogas. Así que muy desafortunado, de verdad creo que el manejo de la información fue terrible
Y pues bueno, es una parte que te digo, yo no creo que Rosa Isela ni que la Secretaría de Gobernación sean tan ingenuas para no saber exactamente cómo opera el cártel de los Zetas, el cártel del Golfo, en una ruta que históricamente pues tiene bastantes conflictos, que te digo que ya han llevado incluso a juicios por terrorismo al cártel de los Zetas en Estados Unidos. Gracias, Laura. Salvador, ya que andas por allá visitando al tío Sam, has visto que es bastante claro, ¿no? Como algunos políticos republicanos o muchos políticos republicanos compiten en ser los más agresivos, los más severos y los más pues, fascistas en el tratamiento de los migrantes. Está el gobernador de Florida, DeSantis, está el gobernador de Texas, Abbott, que ahora enfrenta una demanda del gobierno federal contra el gobierno del estado porque el gobierno del estado quiere manejar la frontera y eso es competencia exclusiva del federal. ¿Cómo ves el ambiente allá? O sea, el que el gobierno federal trate de poner o de limitar lo que hace el de Texas, opera en demérito a nivel electoral, a nivel de popularidad de los demócratas. ¿Qué tanto más, cuáles pueden ser las consecuencias sobre el terreno en términos de legislación y de aplicación de la ley de esta competencia entre demócratas y republicanos por tratar de mostrarse duros y de abordar el tema de la migración? Claro que sí, Temoris. Antes que nada, me siento muy agradecido, honrado y también presionado de participar por primera vez en una de estas mesas. Te agradezco muchísimo a ti y a Julio, como siempre, el espacio y la invitación. Es interesante, Temoris, porque, a ver, desde que empezó el presidente, que entró en funciones Joe Biden, una de las primeras cosas que hizo fue este paquete en materia de migración en general. Pero particularmente tenía una serie de decretos y de modificaciones legales en relación con la solicitud de asilo, que, como recordemos, Trump lo que hizo fue que todas las personas solicitantes de asilo tenían que esperar la fecha de su audiencia en México, ¿no? Por ejemplo. Esto, y lo digo como solicitante de asilo en este país, puede tardar hasta 5 años. Y lo que hizo él fue cambiar el procedimiento, por ejemplo, para que ahora, después de cierto tiempo, que tampoco es inmediato, tarda por lo menos 150 días para que puedas aplicar el permiso de trabajo y de ahí de 2 a 5 meses más o menos para que te autoricen, recibas la autorización de trabajo, puedes trabajar en Estados Unidos en lo que se resuelve tu procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado o de asilo político. Esto es un gana-gana, por así decirlo, porque esto significa que las personas que están de manera irregular o con la condición de solicitantes de refugio en Estados Unidos están generando para la economía de Estados Unidos. Escuchaba esta mañana a Alejandro Mayorkas, ¿no? Que es el secretario de Seguridad Nacional, es la traducción. De Seguridad Interior. Exacto. En una entrevista con CBS, como él habla de estas reformas, cómo se le acusa, porque de hecho a él se le está iniciando un procedimiento de impeachment por el desastre que le adjudican en cuanto a la migración, el flujo migratorio que está entrando a Estados Unidos. Lo interesante es que quien está liderando estos ataques es Mark Johnson, ¿no? Que es el representante o el congresista representante de Luisiana. Y ahí quiero hacer una puntuación bastante interesante, porque así como existe este movimiento antiderechos muy fuerte de parte de los demócratas, al ridículo de que el representante de Luisiana, que el propio nombre del estado viene de Luis XIV, es decir, es el estado más multicultural y más multilingüe, de Estados Unidos, sea quien esté liderando este conflicto. Sin embargo, creo que también ha crecido mucho la conciencia social de muy buena parte, no solo de demócratas, sino también de republicanos aquí en Estados Unidos, de cómo este es un país que se ha construido con base primero en la esclavitud y posteriormente en la migración. No existe persona que viva en Estados Unidos hoy en día, a excepción de los pocos pueblos originarios que quedan, que no tenga un migrante, ya sea un refugiado, un asilado o una persona que ingresó por motivos económicos, 2, 3 generaciones arriba. Entonces, es interesante el debate que se está dando, es peligroso también este retroceso que se podría dar. Estamos viendo cómo ahora la curva de derechos humanos, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo en general, está yendo para abajo otra vez, ¿no?
Y estas políticas, ayer veía videos de la visita que hicieron algunos representantes del Congreso y creo que de la Casa Blanca también a la frontera con México. La forma que está adoptando, por ejemplo, el gobernador de Texas para evitar la migración no solo es inhumana, sino es, digamos, no sé ni cómo describirla, ¿no? Estas púas, estos campos de navajas, estas boyas con navajas que se están utilizando para impedir el pase físico, que además hay que mencionarlo, o sea, esto lo que está impidiendo es que las personas que ingresan por lo general por territorio son aquellas personas que vienen huyendo de sus países, que vienen huyendo de las economías fracasadas, que vienen huyendo de la pobreza o de la violencia de sus países y que no tienen los recursos para ingresar al país en avión. Que entonces esto no solo es xenofóbico, sino también clasista. Exacto, va contra los pobres, ¿no? A los pobres que realmente quieren detener, a las personas que realmente quieren detener de entrar a Estados Unidos, no son a las que vienen con dinero, no son a las que vienen preparadas para realizar algunos trabajos, son a los pobres, a ellos son a los que quieren detener, o estos son las políticas que está implementando el gobernador de Texas. Creo que los próximos meses van a ser decisivos, en especial también por la respuesta que dé México, ¿no? Lo que dice Alejandro Mayorkas es que están buscando un diálogo entre países para atender, no para detener, para atender el flujo migratorio. Y México estando en un año electoral, pues también va a ser interesante cuál va a ser la respuesta que dé o si va a adoptar algún tipo de negociación con Estados Unidos, ¿no? Respecto a qué va a hacer con este flujo migratorio que es el más grande en la historia de Estados Unidos respecto a la frontera sur. Salvador, entendí que estás solicitando asilo. Sí, Temoris. Así que hablo, digamos, de experiencia personal de cómo es este proceso. ¿Y esto es consecuencia de? Pues varias cuestiones, Temoris. Por un lado, tenemos el gobierno espía, ¿no? Los ataques con Pegasus que sufrimos yo y algunos miembros de quien integraban entonces mi equipo. La fiscalía persiguiéndome penalmente por la defensa del caso de Brenda Quevedo. Y un poder judicial liderado por la ministra Piña, quien podría tener intereses personales en ese caso, ¿no? Entonces, creo que ahora no hay, y por supuesto a Isabel Miranda también, ¿no? Que tiene el poder económico, por lo menos, para hacer cualquier cosa que sea necesaria para atacar a quienes ella considera sus adversarios, ¿no? Entonces, hasta que no cambien esas circunstancias, yo no creo que sea lo más inteligente regresar a México. Pues mira que no tenía noticia de esto, creo que debería tener más difusión. Lamento que estés en esas condiciones, espero que tu trámite se resuelva bien y pronto. Gracias, Temoris. Gracias, Ribelino. Como tú sabes, Nicolás Sarkozy fue el presidente de Francia al mismo tiempo que Felipe Calderón, y se dio rispideces entre ellos por el caso de Florence Cassé, quien fue detenida en el famoso montaje de Loret de Mola y Azucena Pimentel y otras personas, y cuando también detuvieron a Israel Vallarta, quien por cierto sigue en prisión y sin condena, me parece que ya son 15 o 16 años. Y la novedad es que Sarkozy publicó sus memorias, su autobiografía, y cuenta un poquito de lo que vivió en aquel momento, cómo desde su punto de vista no era que Genaro García Luna estuviera cumpliendo las órdenes de Felipe Calderón, sino al revés, que él veía a Calderón pues sujeto a lo que García Luna le indicara, y también como el asunto de mantener a Florence Cassé a toda costa en la cárcel era tan importante que Felipe Calderón estiró las cosas hasta la posibilidad de un rompimiento de relaciones entre Francia y México. Y Francia es un socio comercial y también a veces político importante de México. ¿Tú cómo ves esto que escribió Nicolás Sarkozy? Sí, Temoris, gracias. Y primero que nada, Salvador, toda mi solidaridad y estamos para lo que se te ofrezca, con toda confianza. Qué duro lo que acabas de comentar. Así empezando a grandes rasgos, recuerdo esta visita de Estado que hizo Sarkozy con su esposa, no recuerdo el año, 2011 creo que fue,
a México y que vino precisamente y específicamente a pedir la liberación de Florence Cassés y a denunciar con todo el marco diplomático el abuso que se había cometido en este caso de esta ciudadana francesa acusada por el gobierno de Felipe Calderón y por su secretario de Seguridad Pública de un secuestro pues que desde el principio turbio, el manejo que se le dio y el montaje que se hizo y que se fue revelando y que se fue descubriendo en años que siguieron y se vio todo este pues, cochinero que se hizo, ¿no? Nicolás Sarkozy, me acuerdo, yo en ese momento cubría el Senado de la República y cuando tuvo un encuentro ahí con senadores que fue a dar un discurso, los senadores panistas pataleaban y se levantaban de sus escaños y todavía el Senado estaba en Jicotenca, recuerdo, todavía no estaban en la nueva sede, estaba, por ejemplo, como senador del PAN, estaba Marco Cortés, hoy presidente del PAN, ¿no? Una visita de Estado durísima, que se veía el enojo, la angustia de esta situación, y ahora pues lo maneja Nicolás Sarkozy en estas revelaciones que hace y que se observó y se dejó ver, por ejemplo, en el juicio que se le hace el año pasado en una corte de Nueva York a Genaro García Luna, que se denunciaba esto, ¿no? Que realmente pues Felipe Calderón estaba prácticamente estaba detrás de esta figura maquiavélica, esta figura, no sé el término de Genaro García Luna. Hoy salen unas revelaciones también, aprovechando la oportunidad, hoy salen unas revelaciones en el Sol de México de un preso Víctor Hugo Martínez Rocha, que él, miembro del cártel de Sinaloa, que él mandó cartas directamente a Felipe Calderón denunciando que iba a haber un complot en contra de Genaro García Luna y que Felipe Calderón no hizo absolutamente nada. Le explota la bomba a Calderón meses antes de que iniciara este juicio contra Genaro García Luna y lo único que hace pues, es lo que siempre hace Felipe Calderón Hinojosa, decir que él no estaba enterado de lo que estaba haciendo su secretario de Seguridad Pública. Sí quiero subrayar esto, sí es ahorita que estamos en año electoral y que se va a contaminar, por ejemplo, el tema migratorio, este tema de Genaro García Luna. Oye, Ribe, sí. Pero no le da el Sol de México mucha credibilidad a esta carta. O sea, la carta fue presentada por la defensa de García Luna, sí, precisamente para acreditar su dicho de que todo es un montaje, de que todo es un complot, una conspiración en su contra. Y es una prueba que están encontrando, presentando después del juicio, cuando tratan de reabrirlo, pero también que aportan ellos, y no es así como que García Luna se caracterice por siempre haber hecho las cosas bien. O sea, yo tendría dudas sobre la veracidad o la autenticidad de esa carta. Sí, hay que recordar algo, el juicio, la condena a Genaro García Luna se va a dar en junio, julio, fue más o menos la fecha fijada, que todo apunta que va a ser cadena perpetua. Sí se comprueba todo el expediente, la condena va a ser este año, ¿no? Va a ser una guerra. Está saliendo ahorita esta carta, se detuvo hace unos días también a un colaborador en Madrid, en España, a un colaborador de Genaro García Luna.
la defensa de Genaro García Luna está pidiendo un nuevo juicio precisamente basado en esto, ¿no? En que hubo testigos falsos, que hubo declaraciones falsas. Falta muchísimo. Para esto falta muchísimo. Hay que recordar también que en el juicio de Genaro García Luna quedaron testigos pendientes y que la parte acusadora, que es el gobierno de Estados Unidos, prefirió ya no presentarlos ante el juez que estaba, Kogan, creo que es su apellido, ya no recuerdo ahorita. Sí. Bien. Pero entonces todavía falta mucho. Esta es una parte de la guerra que se viene, de que todavía no está resuelto este caso y de que precisamente el gobierno del expresidente Felipe Calderón, que él está involucradísimo también en que se dé un triunfo de la oposición, también para quitarse todas esas acusaciones que tiene, porque no es Genaro García Luna, es Felipe Calderón Hinojosa, es el origen, ¿no? Es su gobierno y va a estar también en el centro del debate de las campañas electorales. Es delicadísimo, es asombroso que un secretario de Seguridad Pública, donde se vieron crímenes atroces, masacres atroces, que se han tratado o que se nos han borrado la memoria o que se han tratado de borrar, va a estar en el centro del debate. Toda la violencia en el país que estamos viviendo viene precisamente de esa administración. Entonces falta mucho por ver. Esta es una parte de lo que saca el Sol de México, pero faltan todavía mucho por verse, ¿no? En este caso, Tomás. Gracias, Rivelino. Nada más comentar que hay varias personas en el chat, varios usuarios y usuarias como María Dolores Martínez que están expresando su solidaridad contigo, Salvador. También varios comentarios sobre Isabel Miranda, sobre Brenda Quevedo, y también un usuario Silver que dice: el caso Pegasus minimizado, el mismo subsecretario Encinas espiado y no pasa nada. O sea, han espiado a todo tipo de personas, a defensores de derechos humanos, a periodistas, pero incluso a un funcionario del gobierno, y no se actúa contra los que están espiando, que muy probablemente pues es el ejército mexicano. El periodista Ricardo Rafael ha denunciado que no solamente espía a quienes están investigando casos de violaciones de derechos humanos cometidas por el propio ejército, sino también que hace favores como a Isabel Miranda de Wallace. Me parece que ahí podría explicarse tu caso, el espionaje contra ti, Salvador, pero efectivamente, o sea, en México se espía y no pasa nada. Laura, ¿cómo ves esto que dice Rive? O sea, este pleito que se va a venir encima en el juicio. O sea, ya hay una sentencia de culpabilidad. Lo que viene, a ver. Claro, justo es como súper pertinente lo que dice Rivelino, porque, bueno, se pone el tema en la mesa gracias a que fue detenido Mauricio Wimberg, ¿no? Que es el nombre de este hombre, ¿no? Él es, recordemos, hijo de Samuel Wimberg López, que es un empresario con el que, pues bueno, Genaro García Luna les entregó facturas y contratos por adjudicación directas tremendísimas, ¿no? Esto justamente se relaciona con un juicio que tiene García Luna. Recordemos que tiene el juicio, justo como dice Rivelino, el juicio que tiene en Nueva York, pero también está enfrentando un juicio en materia civil en el estado de Florida. De tal manera que esta detención tiene que ver con eso. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, este hombre justamente pues fue puesto en libertad provisional, Jonathan Alexis Wimberg, quien fue detenido en España hace muy poco tiempo, fue puesto ya en libertad provisional. Lo que nos habla, pues justamente que parecería que en ninguno de los tres países realmente se tienen elementos, y esto, bueno, Salvador es abogado, pero realmente no se tienen elementos para consignarlo a ninguno, porque recordemos que, bueno, está
con este caso ligado en el distrito de Florida, un juicio civil que nada más no ha podido avanzar. Mira, yo le he estado dando cobertura desde que empezó hace aproximadamente 2 años y te lo prometo que no ha podido avanzar por cuestiones súper burocráticas. Por ejemplo, que tienen que enviar la correspondencia a Panamá, donde estaba constituida la sociedad civil, que no pueden enviar correspondencia, que estaba de vacaciones el juez que tenía que firmar. Bueno, un juicio que se ha vuelto súper, súper largo y súper complejo por tramitología que involucra a varios países, ¿no? Tienen que estar notificando en Estados Unidos, en Panamá, donde supuestamente se constituye la empresa, y en México. En España vemos que están en el mismo lugar, ya que incluso le conceden la libertad provisional. Y en México, querido, pues tenemos realmente 3 averiguaciones previas corriendo en este momento contra Genaro García Luna. Una, justamente por este tema que tiene que ver con el tema del desfalco, de las adjudicaciones directas, otra orden de aprehensión por el tema del caso de Rápido y Furioso, y la otra es justamente por la participación en contratos ilegales y abusivos en las cárceles públicas federales. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho la Fiscalía? ¿Qué ha logrado? Absolutamente nada. Tenemos entonces 3 países que en este momento realmente no pueden contra Genaro García Luna. Así que, pues básicamente toda la esperanza de que exista pues alguna clase de sentencia, alguna clase de justicia para las víctimas de Genaro García Luna, que son demasiados, pues es justamente este juicio en Nueva York que está en espera de una sentencia. Y como decía Rivelino, ¿no? Realmente se complicó muchísimo en el tema del tipo de testigos que se utilizaron, ¿no? Que sería lo que a lo mejor pondría por ahí en aprietos una sentencia mayor, ¿no? El tema de que se utilizaron narcotraficantes y que es el argumento de la defensa, como en otros juicios de narcotraficantes que están buscando beneficios para reducir sus sentencias, ¿no? Como es el caso de la Barbie, como es el caso de muchísimos narcotraficantes que testificaron en ese juicio. Sin embargo, pues como les decía, este caso que está en España, pues realmente es un caso que en México está atorado y que en Estados Unidos está todavía más atorado por cuestiones de derecho internacional, que a lo mejor aquí Chava podría explicarnos un poquito más por qué no caminan cuando son juicios simultáneos en varios países. Gracias, Laura. Bueno, Salvador, si quieres contestar a lo que dijo Laura, también precisar si es cierto, o sea, lo que comenté, de que el espionaje contra ti con Pegasus tendría que hacer otro favor a Isabel Miranda, como el que le hicieron en el caso de Ricardo Rafael, y en general tu perspectiva como abogado de estos juicios que se están llevando contra García Luna. Claro que sí, Mauricio. Es triste en principio cómo estas personas que son responsables, sí, o probablemente son responsables de delincuencia organizada, de aceptar sobornos, y son los delitos por los que se les está juzgando, pero no se les está juzgando en ningún lado por las desapariciones forzadas, por la tortura que cometieron, y se está dejando, digo, sigue siendo una buena noticia que estén por fin siendo sometidos ante la justicia, pero no por todos los crímenes o los crímenes graves. Y me refiero a crímenes graves en el sentido de, y esta es una opinión muy personal, y ha pasado en otros casos, por ejemplo, en Estados Unidos, a veces es más fácil, porque el derecho internacional lo permite, porque el derecho internacional califica como violaciones graves de derechos humanos la ejecución extrajudicial, la tortura, la desaparición de personas, enjuiciar a estas personas por estos delitos, que por delitos que son más complicados de acreditar, como son el enriquecimiento ilícito, la delincuencia organizada, los sobornos, es decir, los elementos de prueba son más complicados para este tipo de delitos que para las violaciones graves, que son desaparición forzada, tortura, que además, en el caso específico, por ejemplo, de García Luna, tenemos miles de víctimas y sobrevivientes hoy en día que pueden dar su testimonio. ¿Quién le está prestando atención a esas personas? Nadie. Y digo que hay antecedentes porque en Estados Unidos se ha detenido y se ha juzgado, por ejemplo, a excaiviles responsables de genocidios, del genocidio en Guatemala, ¿no? Por ejemplo, particularmente el caso de la masacre de las 2 R's, uno de los principales responsables fue detenido aquí, fue procesado y enjuiciado aquí. Uno de los sacerdotes que fue quien, digamos, puso en la mira un grupo no un grupo, eran centenas de personas Hutu de Tutsis, perdón, en Ruanda, también escapó a Estados Unidos, llegó acá y aquí fue detenido y enjuiciado. Es decir, creo que sería más sencillo si hubiera voluntad de México de apoyar en estas investigaciones, porque necesariamente se tendría que contar con las voces de las víctimas y los sobrevivientes, de enjuiciar a estos personajes por delitos y crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad
en otros países, con base en la jurisdicción universal incluso, que estos juicios que, como ya mencionó Laura, se vuelven lentos, se vuelven complicados, requieres de casi testigos presenciales de estos sobornos, o sea, son delitos más difíciles de acreditar y de ganar en un juicio. Independientemente de que también se lleve esta vía, yo considero que se tendría que estar buscando someter a estas personas ante la justicia por los crímenes cometidos en contra de particulares, ¿no? Por todas las desapariciones forzadas, por toda la tortura. En México, si no me equivoco, sí existe una de las órdenes de aprehensión en contra de Luis Cárdenas Palomino, sí es la tortura cometida contra Israel Vallarta. No recuerdo exactamente si fue Israel o si fueron Sergio y Mario, su hermano y sobrino, pero una de las órdenes de aprehensión que se cumplimentó fue por ese tipo de delitos. Entonces, pues creo que esa es la percepción. También me llama la atención porque, digo, qué bueno que ahora es noticia otra vez, pero esto no estoy 100% seguro si ya lo había comentado Volpi, estas memorias de Sarkozy en su libro, pero sí estoy seguro que apareció en el documental. O sea, Sarkozy ya había mencionado que evidentemente Calderón estaba sometido a García Luna. Ahora, mi preocupación es esta relación entre García Luna y Calderón no suena tan distinta a la relación que tiene el actual presidente con Luis Crescencio Sandoval, ¿no? Y escuchábamos a Santiago Aguirre hablando hace poco de la desclasificación de los archivos militares, cómo el ejército realmente decidido cuál va a ser la agenda en temas de derechos humanos también, ¿no? Hasta dónde sí, hasta dónde no, a quién puedes aprender, a quién no. Estaba la entrevista del exfiscal para el caso Ayotzinapa hace poco, Omar, mencionando esta reunión de Estado, ¿no? Donde decía, bueno, los militares sí permitieron que ejecutaran unas órdenes de aprehensión, pero poquitas, porque eran militares, ¿no? Entonces, pues creo que nuevamente, si no aprendemos de esos errores del pasado que no hemos querido atender, se van a repetir. Gracias, Salvador. Estaba intentando averiguar si hay alguna novedad en el proceso de ratificación o de reelección de Ernestina Godoy como fiscal general de la Ciudad de México. Parece que no hay novedades importantes. La JUCOPO, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad, aprobó que se vuelva a tratar el asunto. Ya se quiso tratar el año pasado. De último momento lo pararon porque sintieron que no tenían los votos suficientes para que Ernestina Godoy sea reelecta como fiscal. Yo no sé si ahora que están impulsándolo de nuevo sienten que ya tienen los votos y que van a llegar a tiempo. ¿Tú cómo ves este proceso, las posibilidades de que logren conseguir la reelección de Ernestina? Y también, Ribe, ¿cómo ves el desempeño, el papel, la gestión de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía? Sí, Temoris, gracias. Pues la reconfiguración que se vio en la Ciudad de México en la elección de 2021, en la intermedia, hay que partir de ahí. Eso tiene mucho que ver con lo que estamos viendo hoy, ¿no? Prácticamente la Ciudad de México se partió en dos. Hubo ahí una estrategia muy mala, quizá muy soberbia de las autoridades de pensar que se iba a tener carro completo de la elección de 2018, y pues también lo vimos en el Congreso, en el Congreso de la Ciudad de México, y pues ahí está una de las consecuencias para el partido gobernante y sus aliados, Morena en este caso, PT, Partido Verde Ecologista. Pues este tipo de asuntos, que es, por ejemplo, la ratificación de la fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, que pues se les complica en un año electoral, y es lo que comentaba en el segmento anterior. Todo está pasado, todo está trazado, lamentablemente. Estos temas, el de migración, el del caso Genaro García Luna, este tema, están cruzados por el tema electoral. ¿Qué pasa? Que la oposición, específicamente el Partido Acción Nacional,
pues está buscando a toda costa de que Ernestina Godoy no repita como fiscal general. ¿Por qué? Pues por un caso, simplemente es un caso que tiene involucrado a su precandidato a la jefatura de gobierno, que es el recientemente alcalde de Benito Juárez, de la BJ, dicen ellos. De la Bueno, aquí tienen su casa en esta alcaldía, me tocó acá, y en serio, es lamentable la situación en la que está la alcaldía, pero bueno, eso ya son cuestiones propias, ¿no? Pero es eso, ¿no? El caso del cártel inmobiliario, y que empezaron a investigar a personajes panistas, exalcaldes, funcionarios en aquel entonces delegaciones, después alcaldía. Se abrieron carpetas de investigación, se comprobó, hay procesados, hay detenidos, y él está involucrado, y hay pruebas, hay documentos. Entonces, ¿qué es lo que busca el Partido de Acción Nacional y sus aliados, el PRI, el Partido de la Revolución Democrática? Pues que no repita. ¿Por qué? Porque estamos en un año electoral, y si sigue este tema, pues seguramente, como todos los procesos judiciales, va a salir que Santiago Taboada no solo estaba involucrado, sino que estaba al tope en estos casos. Vimos la semana pasada otro caso de una explosión en una vivienda en la Colonia del Valle, el corazón del panismo, no solo en la Ciudad de México, sino a nivel nacional, que los tienen involucrados en pues, negociaciones turbias que han hecho durante tanto tiempo en esta alcaldía, y que ahí están los resultados. Se vio en el terremoto de 2017, y que, por ejemplo, algo bien gravísimo, que cuando se pidieron o se siguen pidiendo solicitudes de información sobre estos casos, de cómo fueron asignados estos inmuebles, para la construcción de estos inmuebles, dicen que hubo una inundación y que se perdieron los papeles, que nada estaba digitalizado. Entonces, por ahí va el tema, ¿no? Está muy politizado. Yo creo que si están convocando a una sesión extraordinaria, creo que es el 19 de enero, yo creo que sí ya juntan los votos. Hay que también recordar que el Movimiento Ciudadano, después de todo este escándalo que sucedió en Nuevo León, se ha aliado lo vimos en el Congreso, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado de la República, se ha aliado con los partidos de Morena, PT y Partido Verde Ecologista. Y así a grandes rasgos, que me preguntas, una calificación o un análisis global de la gestión de Ernestina Godoy, es muy difícil hacerlo. Si hay altibajos, hay claroscuros, pues hay que ver, hubo detenciones, hubo golpes, por ejemplo, de los grandes cárteles del narcotráfico, y han sido, vimos uno en el sur de la Ciudad de México, el cártel de Sinaloa. En los informes de seguridad que se presentan en las conferencias mañaneras ha habido golpes, incluso hasta el cártel Jalisco Nueva Generación aquí en la Ciudad de México, pero también ha habido casos, por ejemplo, de funcionarios de la Fiscalía involucrados en robos, en asaltos, en robo de vehículos. Es muy difícil dar una calificación de cualquier o gobierno o funcionario. Desde mi punto de vista, no es de claroscuros, ¿no? En general, los delitos que se han cometido en la Ciudad de México, si vemos los informes de seguridad nacional que se presentan, dentro de los 50 municipios que tienen el mayor número de homicidios dolosos, por ejemplo, Guanajuato tiene 8 o 10, un estado panista, ¿no? Tiene 8 o 10 municipios que están dentro de los municipios más violentos. La Ciudad de México tiene 2, Cuauhtémoc y Iztapalapa. Jalisco no se diga, también tiene 6, 7,
gobernado por Movimiento Ciudadano, por Enrique Alfaro. Entonces, pues así a grandes rasgos no puedo dar, la verdad no te puedo dar un balance general, sería pues muy aventurado de mi parte. Oye, tienes que cuidarte porque ya estoy oyendo los gritos de indignación desde Guanajuato porque dijiste que la del Valle es el corazón del panismo. A ver si no te suben al cubilete y te queman de cabeza por algo. No, pero es que es cierto, o sea, si uno revisa las votaciones históricas, tiene más votos el PAN en la Colonia del Valle, bueno, en este distrito que es la Colonia del Valle, que en los municipios más conservadores de Aguascalientes o de Guanajuato o de Jalisco. O de Vamos a pedirle a San Arnoldo Cuellar que te dé consejos de sobrevivencia. Gracias, Laura Sánchez. ¿Y tú cómo ves esto que está comentando Rebelino con respecto a los motivos del PAN para oponerse a la reelección de Ernestina Godoy? ¿Son correctas las denuncias de los panistas de que los procesos contra Taboada, contra otros, contra Rerich y otros prohombres del panismo benitojuarense son políticos, son meras persecuciones políticas? Y también, ¿qué opinas tú del desempeño de Ernestina Godoy? Sí, mira, yo creo totalmente y coincido con Ribelino en el tema de que, bueno, los panistas evidentemente parecería que se están vengando porque les dieron, ahora sí que en donde más le duele, ¿no? Todos sabemos el desastre inmobiliario que hay, por ejemplo, en delegaciones como la Benito Juárez y las investigaciones que justamente, pues, Ernestina inició como bandera, de hecho, desde que fue ratificada la primera vez como fiscal de justicia. Incluso el presidente López Obrador, pues, ha sido algo que ha repetido en las mañaneras, ¿no? Que es extraordinaria, una extraordinaria mujer con muchos principios, ideales, honesta, todo esto que ha dicho, ¿no? Él mismo ha dicho y le ha pedido a Ernestina Godoy que no negocie con los panistas, que no negocie por nada y que incluso pues él le ofrece otro puesto. Sin embargo, tampoco podemos taparnos los ojos. Creo que es importante también destacar que Ernestina Godoy pues no es perfecta, evidentemente como muchos fiscales, como el propio fiscal general, pues hay varios temas que la persiguen, varias polémicas que la han perseguido y creo que de ahí se han agarrado los panistas, ¿no? Algunos todos recordamos, es esta fiesta con recursos públicos que justamente filtran en redes sociales pues esas imágenes de la fiesta en la que aparece, por ejemplo, Ernestina Godoy con otros funcionarios en una terraza del centro histórico de la Ciudad de México, uno de los casos, ¿no? Creo que otro de los casos que también persiguen a Ernestina, pues es evidentemente el caso justamente que se relaciona con Gertz Manero, de Alejandra Cuevas, ¿no? Recordemos que cuando Ernestina estuvo a cargo, pues ejecutó, me parece que en el año 2020, pues esta polémica orden de aprehensión en contra de Alejandra Cuevas Morán por el delito de homicidio, ¿no? Un pleito que evidentemente pues era una cuestión familiar de Alejandro Gertz Manero por la muerte de su hermano Federico, quien bueno, falleció y él acusa a esta señora, ¿no? El caso también de Uriel Carmona, del feminicidio de la jovencita de Ariadna Fernanda López, y cuyo cuerpo justamente fue encontrado pues, en la carretera de Tepoztlán en el 2022 y que generó también un desastre entre ambas fiscalías. El tema del espionaje, por supuesto, recordemos que el New York Times también reveló que la justicia capitalina pues exige atercer los registros telefónicos de los opositores a Morena, ¿no? Recordemos que por ahí salieron algunos nombres, entre ellos justamente destaca el nombre del exalcalde de Benito Juárez, pues justamente Santiago Taboada y de la senadora Lili Telles. Entonces creo que se han agarrado de todos estos temas que para mí son los más importantes y los que han perseguido a Ernestina Godoy. Sin embargo, pues es evidente que es una venganza y pues también coincido en lo que dice el presidente López Obrador, quien invita a Ernestina a no negociar y creo que no es casualidad que se haya extendido durante tantísimo tiempo esta ratificación que en otro momento pues probablemente no hubiera generado tanta polémica ni tantas rispideces con la oposición. Gracias, Laura. Y Salvador Leiva, ¿cuál es tú desde la Defensoría? Supongo que tuviste la oportunidad de observar qué es lo que pasaba en la justicia local. ¿Qué visión, qué perspectivas tienes qué perspectiva, qué observaste del trabajo de Ernestina Godoy? Mira, a mí al contrario, a mí me gustaría saber los resultados que tiene. No conozco mucho el trabajo de la fiscalía. Estos casos, déjame llamarlos así, paradigmáticos sobre el cártel inmobiliario,
Me parece un súper avance, o sea, me parece que era necesario, me parece que en esa parte ha hecho un buen trabajo, pero también tenemos casos como el de Alejandra Cuevas Morán, que menciona Laura, que también tendría que rendir cuentas sobre ese caso. Y mi único acercamiento con la Fiscalía en la Ciudad de México, más allá de algunas denuncias que se presentaron en contra de agentes de elementos del Estado por tortura, fue el caso de Brenda Quevedo, ¿no? Y el caso de Juana Hilda. En ese caso, dos cuestiones. La Fiscalía de la Ciudad de México, en ese entonces, cuando se inició el caso, 2005, y hoy, sigue teniendo una participación activa negativa en el caso. No ha querido investigar, por ejemplo, el uso de los espectaculares que puso Isabel Miranda, no en el 2006, sino ahora en agosto del 2021, 22 fue. En agosto de 2022, no ha querido investigar a Isabel ni a su empresa Showcase. Y por último, y retomando otra vez que se liga con el tema de Genaro García Luna, durante el caso de las víctimas de Isabel Miranda, dos de los fiscales que son señalados como directamente responsables de la tortura, incluida la tortura sexual en contra de Brenda Quevedo, en contra de Juana Hilda y en contra del resto de los injustamente acusados por este caso, Osvaldo Jiménez y Braulio Robles, trabajaron en la fiscalía de la fiscal Ernestina Godoy. Lo que es más, digamos, lo que es sorprendente es que a pesar de que ella sabía eso, porque ella estaba digamos, todo el tema de las copias y de los procesos legales que hay a favor de Juana Hilda, en el caso, por ejemplo, de Osvaldo Jiménez, que es señalado como torturador, no solo en el caso de Juana Hilda y de Brenda, sino en otros casos también de fabricación de culpables, trabajó como delegado me parece que fue la delegación de Xochimilco, todavía en la administración de la fiscal Ernestina, y se le cesó del cargo recientemente, me parece que tiene aproximadamente un año, no por haber participado en tortura, no por haber participado en la fabricación de cientos de delitos, no solo en la Fiscalía General de la República, en la entonces PGR, él era adscrito a la CEIDO, sino también en la Fiscalía de la Ciudad de México, sino por haber imputado a un perro en el caso de la violación de una niña, ¿no? Esa fue la razón por la que se le despidió por fin, después de tantos años de haber estado dentro de esas instituciones. No fue, insisto, estos delitos graves, sino fue el haber imputado a un perro como responsable de la violación de una niña en lugar de al padrastro contra quien habían indicios de que era el responsable de la violación. Entonces, ese tipo de cuestiones, la falta de limpieza de las instituciones cuando llega una nueva administración, una nueva dirección, como es el caso de la fiscal, son cosas que preocupan, porque son personas que han estado en estas instituciones desde hace 5, 10, 15 años, que son responsables de varios de los problemas estructurales que presentan estas instituciones, pero que no hay, o no parece haber nunca una voluntad de quienes llegan supuestamente con esta idea de renovación y de mejora de las instituciones que van a dirigir, de realmente hacer una limpieza de estas personas que son quienes han ocasionado tanto daño. Entonces yo espero, yo vi que Marta, se me olvidó el nombre, la coordinadora de la Jucopo, de la presidenta de la Jucopo, anunció que el 8 de enero va a ser la sesión para... Marta Ávila. Marta Ávila, anunció que el 8 de enero van a continuar con la audiencia con la sesión. Lo que nos acaba de pasar nuestra compañera Alex Fernanda es que está insistiéndole a la coordinadora de la mesa directiva, la presidenta de la mesa directiva, que es del PAN, Gabriela Salido, que mañana haya una reunión mañana para poder aprobar un periodo extraordinario a partir del lunes. Pero o sea, parece que todavía no hay un acuerdo. Ojalá y sí, Temoris, yo me aventé toda la sesión anterior y fue una vergüenza. O sea, a mí me hubiera gustado escuchar a la partida o a la bancada de Morena hablar justo de resultados, o sea, más allá del cártel inmobiliario, que en eso se enfocó toda la sesión, de que si se había hecho, que si no, que si los panistas estaban ardidos, que si no, para la gente común, ¿no? Para quienes nos vemos involucrados o podemos ser víctimas de objeto de un delito, ¿cuáles son los resultados? ¿Por qué a mí me favorece que ella continúe en el cargo? Eso es lo que a mí me gustaría escuchar, más allá de estos casos que yo sí celebro, o sea, de estas investigaciones, pero ¿qué cambios estructurales se han realizado, ¿no?, en la Fiscalía para mejorar la atención, para que no sigamos con esta inercia de las personas van a denunciar delitos y no tienen ni siquiera una respuesta, no, deja ya una solución, sino una respuesta de para cuándo.
Entonces, ojalá y en esta nueva sesión se escuche más sobre eso, o sea, con los resultados tangibles de cuáles son los avances que ha logrado la fiscal Ernestina, más allá de este pleito político. De verdad, esa audiencia, si alguien, no les recomendaría que la escucharan, pero si alguien escuchó esa sesión, es más que evidente cómo la bancada de Morena se dedicó a perder el tiempo para que no alcanzara el tiempo de la sesión para votar nuevamente o no a la fiscal, y cómo la partida de la bancada del PAN incluso se cayó, o digamos dejó de participar por intentar que se votara. Esa sería mi observación, Temoris. Gracias. A mí yo solamente quisiera también recordar que el caso de la masacre de la Narvarte, pues es también otro pendiente de Ernestina Godoy. Es un pendiente que hereda de la anterior de Procuraduría, la de Mancera, pero lo dejó ahí y los familiares de las víctimas, de las 5 personas asesinadas ahí, han seguido manifestándose y señalando que no está completa la investigación, que hay 3 personas en la cárcel, pero que pueden haber sido más, y también que la Fiscalía se ha negado a buscar a los autores intelectuales del crimen, que es lo más importante. ¿Quién decidió el asesinato? ¿A quién le convenía? ¿Quién puso los recursos para que se llevara a cabo ese asesinato? No es solamente cosa de los ejecutores materiales. Y ya tenemos 5 minutos, vamos a acabar ya. Es el último tema, pues es una evaluación de la seguridad en el sexenio y los retos de la siguiente administración. Parece poquísimo tiempo para que cada uno de ustedes lo haga en 1 minuto o 1 minuto y medio. Entonces, si quieren hacer un comentario sobre esto y dejarnos un postrecito. Entonces, Rebelino, ¿qué nos vas a dar? Perdón, lo último no te... Un postrecito, que es algo que tú quieras dejarnos, como que tú quieras compartir, que quieras comentar. Bueno, nada más, pues, comentar partido en 2, ¿no? Una evaluación de este sexenio. Otra vez se vive un año electoral. Partido en 2, claroscuros, ¿no? Bien por la creación de la Guardia Nacional, mal por militarizar la Guardia Nacional. Sí, efectivamente, fue el discurso de Andrés Manuel López Obrador durante su campaña electoral. Abrazos, no balazos. Las masacres se redujeron. Sigue habiendo, vimos una en Tamaulipas, muy lamentable, pero ya no vimos estas masacres que se vieron durante los sexenios de Calderón y de Enrique Peña Nieto. Hay que ver qué dicen las candidatas a la presidencia de la República sobre este tema, sobre todo la oposición, la candidata a la oposición, ¿qué propone? Porque sí puede haber mucha crítica, pero a ver qué propone. ¿Qué propone para suplir a la Guardia Nacional, para que siga la Guardia Nacional, para que la Guardia Nacional pase al Ejército, para que la Guardia Nacional sí tenga un mando civil? Y nada más recordar esto, o sea, un mando civil significó Genaro García Luna con este desastre que fue la Policía Federal. Andrés Manuel López Obrador argumenta que tiene que estar en manos del Ejército. ¿Por qué? Porque el Ejército es incorruptible, todo esto. También, pues, un discurso muy hueco, ¿no? Hay que informarnos, hay que acercarnos a las organizaciones de la sociedad civil, hay que escuchar a estos grandes periodistas que tenemos aquí, a Temoris Greco, a Laura, a Salvador, estos grandes investigadores. Por eso vuelvo a repetir, me siento orgulloso de estar en esta mesa. Hay que leerlos, hay que detenernos en sus opiniones, en sus investigaciones, y tomar decisiones, en este caso, para acercarnos a la boleta electoral. Ese tema de la seguridad nacional nos tiene verdaderamente, pues, apabullados, postrados, todas las injusticias, todas las atrocidades que vemos día a día. Es lo que digo. Y pues un postrecito, ¿qué sería, Temoris? Vernos los 4 pronto, abrazarnos
Ojalá que sí, que te recuperes y también que Salvador pueda entrar al país. Sí, no, eso. Salvador, y todo mi reconocimiento, te mando un abrazote, Salvador, estamos contigo todo el tiempo. Muchas gracias, Ribe. Laura Sánchez Ley, ¿balance o postrecito? Gracias, lo mismo para Chava. Ya sabe que acá lo queremos mucho y que estamos con él siempre. Pues mira, justamente 134,000, más o menos 594, empezando el mes de diciembre, asesinatos en el sexenio Andrés Manuel López Obrador. Un aumento del 50% con respecto al mismo periodo del sexenio anterior, que hubo, me parece, aproximadamente 89,000 asesinatos. Entonces, justamente, y no quiero irme solamente por el tema de los números, creo que hay una deuda pendiente sobre todo con el tema del delito de alto impacto, con el tema de la delincuencia organizada. Vemos todo el tiempo, esa es una noticia nacional, pues el tema de los asesinatos, el tema de los enfrentamientos, el tema de las muertes cruzadas entre integrantes de la delincuencia organizada, cómo se reestructuran cárteles, Cártel Jalisco Nueva Generación, se alían con cárteles viejos en la frontera para continuar el tema del trasiego de drogas, y justamente, pues creo que esa es la gran deuda. Hubo grandes modificaciones en este sexenio. Justamente hoy publico un reportaje en el periódico Milenio sobre una evaluación que hice de la ley de extinción de dominio, que justamente es una de las grandes reformas que Andrés Manuel plantea en el año 2019, que pretendía decomisarle casas, aviones, autos, dinero en efectivo, monedas, vamos, todo tipo de cosas a la delincuencia organizada de manera mucho más fácil para regresárselo a través del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Vemos en este balance, Temoris, que solamente se llevaron a cabo 150 procedimientos, de los cuales en solamente 100 ocasiones los jueces fallan a favor de devolverle a las personas. Ni siquiera cuando tú te pones a revisar estas versiones públicas te das cuenta que realmente se le incautó a la delincuencia organizada, sino, por ejemplo, a mexicoamericanos que desconocían que no podían venir de Estados Unidos a México a llevarle $30,000 a sus familias del dinero que piscaron en el campo. Entonces, bueno, creo que la gran deuda sigue siendo el tema de la delincuencia organizada. Postrecito, pues nada, yo les sigo recomendando mi proyecto Archivero, pues donde pueden encontrar también muchísima información que tiene que ver con desclasificación y archivos, como lo que está haciendo Chava en Estados Unidos. ¿Y dónde lo encuentran? Está en las redes sociales como Archivero Expedientes, o nuestra página de internet que es archiveroexpedientes.com. Gracias, Laura. Y Salvador, ¿balance o postrecito? Gracias, Mauricio. Pues creo que balance. Porque justo estaba escuchando ahora para una investigación la audiencia que hubo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en diciembre de 2018. Eso fue, digamos, ya unas semanas después de que asumió la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Y fue una audiencia que llevó, o que solicitó Carla Quintana en ese entonces, antes de ser comisionada nacional de búsqueda, era directora de la asesoría jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Si no me equivoco, fue la primera vez que una institución pública solicitó una audiencia sobre un caso ante la Comisión Interamericana, que era el caso de la desaparición, de varias desapariciones cometidas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y en esa audiencia, Alejandro Encinas, quien acaba de asumir también como secretario de Gobernación, subsecretario de Derechos Humanos, reconoció por primera vez ante el organismo internacional la crisis de derechos humanos que se vivía en México. 2 meses después nombran a Carla Quintana como comisionada nacional de búsqueda en febrero de 2019, y para marzo, que eso también a veces se nos olvida o se le olvidó a la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela, en marzo fue la desaparición de los 44 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, también, en marzo de 2019. Aparecieron 26, no recuerdo cuántos más aparecieron, y fue nuevamente lo mismo, ¿no? Aparecieron, no hubo un rescate, no fue la movilidad de las instituciones, sino probablemente de la delincuencia organizada que decidió soltar a estas personas. Poco después, unos meses después, fue la primera sesión del Sistema Nacional de Búsqueda, donde el presidente también dijo que la Comisión Nacional de Búsqueda tendría absolutamente todos los recursos que necesitara para hacer su trabajo. Si comparamos eso al inicio del sexenio, a como estamos ahora, con esta nueva base de datos que lo que busca es desaparecer a los desaparecidos, con la renuncia de Carla Quintana como comisionada nacional de búsqueda, con los ataques contra el periodismo, pero también contra las organizaciones que se dedican a exigir justicia para las víctimas y los familiares de personas desaparecidas, podemos ver que no es un buen balance, por lo menos en ese tema.
Y por último, Temoris, y no puedo dejar de mencionarlo, uno de los adeudos que deja también el presidente López Obrador es el caso de Brenda Quevedo, ¿no? Donde también se comprometió públicamente con el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de cumplir con la recomendación del Grupo de Trabajo sobre la liberación inmediata, la reparación y la investigación en el caso de Brenda. La liberación corresponde al Poder Judicial, desgraciadamente no hay avances en ese sentido, Brenda sigue privada de libertad en prisión preventiva, no hay reparación, a pesar de que ganamos hace meses un juicio para que la Comisión Ejecutiva por fin dé una compensación a Brenda y a sus familiares, pero también le dé la atención médica que necesita. Ese juicio o esa sentencia sigue en cumplimiento después de ya casi 3 años de la opinión del Grupo de Trabajo, y en investigación ni hablar, ¿no? Que también me recuerda de este balance de en esa audiencia en el 2018 participó Sarirene Herrerías Guerra, que es la fiscal especializada en materia de derechos humanos, y me atrevo a decir que es la responsable en buena parte de la impunidad en México por las violaciones a derechos humanos, por las desapariciones, por los actos de tortura, por los delitos cometidos contra personas en el contexto de movilidad humana, y ella ahí sigue también, ¿no? Después de estos casi 6 años, 5 años de gobierno, ella sigue y sobrevive. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Hasta que no limpiemos estas instituciones y hasta que no haya de verdad una voluntad política, pero también institucional, de generar cambios y de generar modificaciones estructurales, vamos a seguir en la misma. Creo que hoy en estos temas han habido avances, sí, hay que reconocerlo, el presidente ha hecho varias cosas muy importantes para que esta situación mejore, pero también seguimos con la deuda, y esa deuda sigue creciendo día a día con las desapariciones, las ejecuciones, las detenciones que se siguen cometiendo y que además olvidamos tan rápido, ¿no? Vuelvo al comentario de la secretaria de Seguridad. No era caso aislado, y no es cierto que durante el sexenio eran 1, 2, 3 personas desaparecidas en la frontera, que de por sí ya es sumamente grave. En este sexenio ya han habido desapariciones masivas también, ¿no? Entonces, creo que vale la pena preguntarnos dónde estamos en temas de derechos humanos antes de salir a votar. Muchísimas gracias. Me están explicando que Laura se desconectó porque tenía que salir corriendo a su periódico. Pide una disculpa y manda un gran abrazo para todos y para toda la audiencia. Ribelino Rueda, muchísimas gracias, que te mejores. Al contrario, Temoris, gracias por la invitación. A Julio, un abrazo, gracias a toda la producción, al auditorio, y Salvador, de nuevo un abrazote. Estamos contigo y para lo que se te ofrezca, aquí andamos. Y Salvador Ponte, refrescante para las pestañas y lubricante para los dedos, que el trabajo en los archivos es agotador. Muchas gracias. Gracias, Temoris, gracias, Rogelino.